Muy buenas noches a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Barbosa Abogados RL. Mi nombre es Jesús Barbosa, soy abogado, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Derecho Penal Militar Policial. Estamos dirigiendo este canal de YouTube para exponer algunos casos de la realidad eh, administrativo disciplinario y del derecho penal militar o militar contencioso administrativo en general. Nuestro celular de contacto es el 98 92 44 962. Bien, la adjudicación de una vivienda por promoción económica al grado de capitán de navío es un procedimiento que se realiza en sede contenciosa administrativa. Cuando se inicia un procedimiento administrativo, un interesado o administrado puede ser el propio miembro, en este caso de la Armada Peruana, o su viuda, o sus herederos sucesorios, que planteen como pretensión principal se declara la nulidad de una resolución administrativa ficta que deniegue la solicitud de adjudicación de vivienda por promoción económica del grado de capitán de navío de una fecha y año determinado. Se le reconozca también el derecho, en este caso si es una viuda, a la adjudicación de vivienda por promoción económica en el grado de capitán de navío, ¿no? Y tenemos que ver acá cuáles son los elementos que la parte accionante, documentales y probatorios, aporta para iniciar el procedimiento administrativo. Tenemos acá que acá hay un causante que es un difunto esposo, el capitán de fragata, en este caso, y con una resolución ministerial se le da de baja, porque falleció como consecuencia del servicio, conforme lo dispone el artículo 1201 del reglamento que tiene que ver con el personal de la Armada Peruana, personal superior de la Armada Peruana, PERSUPE 13006 y demás disposiciones conexas, que considera siempre en servicio al fallecido, estando obligado a actuar en toda situación y circunstancia. Asimismo, tenemos que hacer mención que este amparo legal se encuentra en el decreto ley 19846, vigente al momento de los hechos, del 20 de diciembre de 1972, y el decreto supremo 0281, su fecha 23 de enero de 1981. De la resolución suprema 0281 INDM del 25 de mayo del 81 y el artículo 41 y 56 de la ley de bases de las fuerzas policiales, vigente en aquel momento, aprobado por el decreto legislativo 371 del 4 de febrero de 1986, ya que prestó servicios al Estado peruano, entonces en la Armada Peruana, 14 años, 8 meses y 9 días de servicio real y efectivos en la Marina de Guerra de Perú, conforme a los documentos que tiene que anexar para la solicitud, ¿no? Se debe señalar también que mediante una resolución directoral del año 90, se dispuso a abonar a la Caja de Pensiones Militar Policial la pensión provisional de orfandad por una cantidad determinada, en ese tiempo eran millones de intis, ¿no?, a favor de sus menores hijos, ¿no?, siendo ese monto pues equivalente al 50% del íntegro de las remuneraciones pensionables en la situación de actividad de su extinto cónyuge o del causante, en este caso está reclamando su viuda, ¿no? Siendo que la pensión comienza a ser abonada por la Caja de Pensiones Militar Policial y no se encontraba afecta al descuento por el Fondo de Pensiones de la Caja de Pensiones Militar Policial, de conforme con la ley 22595 del 30 de junio del 79. Fondo de seguro de vida que nunca ha gozado, a pesar de tener pleno conocimiento de lo de Armada Peruana, de que le correspondía por ser un acto a consecuencia del servicio, ¿no? Luego se manifiesta de que el hecho generador del derecho de adquisición de vivienda de promoción económica del grado de capitán de navío, con la resolución ya mencionada,
y los dispositivos legales se encuentra amparado básicamente por la fecha de la resolución ministerial, que fue del 90, y que se produjo durante la vigencia del artículo 187 de la Constitución del 79, que permitía el tema de retroactividad benigna en sede laboral, penal, no y tributaria, concordante con la ley 23694 del 17 de noviembre del 83, y que de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo 03784-BC de fecha 16 de agosto del 84 y el Decreto Ley 25964 de fecha 7 de diciembre del 92, fecha de contingencia 9 de marzo del 90, acto de fallecimiento lógicamente y baja del causante, por lo que al no habérsele brindado en su oportunidad la adjudicación de vivienda, le corresponde por un mandato imperativo de las normas que ya se mencionan, y que debe otorgársele pues previas acciones legales e incluso una posible indemnización, una probable indemnización a su favor por el hecho pues indebidamente doloso en el tiempo que se ha demorado en hacer el trámite. Luego la Armada Peruana señala un oficio de diciembre del 2007 que hace conocimiento que ha efectuado el estudio de evaluación de requerimiento de la promoción económica, y le remite una carta donde manifiesta que la accionante está comprendido en los alcances de la ley 23694 y de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 03784-BC, debe presentar ante la Marina Peruana, la Marina de Guerra, la documentación correspondiente considerada como requisitos, donde se le prestará el asesoramiento necesario que corresponda. Sin embargo, los documentos que escoltan a la demanda ya han sido presentados en su oportunidad, es decir, presenta todos los documentos correspondientes, la Armada Peruana no lo ve, encima insiste que le presenten de nuevo con el fin de dilatar, como siempre hace la Armada Peruana y las Fuerzas Armadas en los procesos constitucionales, y a pesar que los dispositivos legales son claros, son expresos y no facilitan la solución a las demandas, en este caso de viviendas, para el personal beneficiado con otorgamiento de tal beneficio inmobiliario, conforme a las normas ya expresadas, ¿no? Consecuentemente, cuando recurrimos a la vía jurisdiccional, nos enfrentamos a la Marina, luego de que se produce el saneamiento procesal y luego que la Armada Peruana contesta la demanda en los términos que ya se han dicho, que bueno, son más dilatorios y más risibles que otra cosa. Tenemos que tener en cuenta de que el proceso contencioso administrativo es el instrumento a través del cual se lleva a cabo en sede judicial la impugnación de esta resolución administrativa de parte de la administración pública representada en este caso por la Armada Peruana, ¿no? Cuando tenemos acá que señalar que la adjudicación de vivienda por promoción económica equivalente al grado de capitán de navío es un procedimiento especial conforme a las normas ya se han mencionado. Entonces, siempre que se recomiende a la persona hacer estos trámites, tiene que imbuirse de la legislación y de la normatividad vigente al momento de los hechos, porque solamente esto es aplicable. Por ejemplo, la ley 23694 de fecha 21 de noviembre del 83 se autorizó al Poder Ejecutivo la adjudicación de viviendas a los deudos de los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales que fallezcan o hayan fallecido en cumplimiento de un deber. Ojo. Después, posteriormente, el Decreto Supremo 03784-BC se aprobó el reglamento de esta ley, y en el artículo 5 e inciso 14 decía que los ministerios de Guerra, Marina o Aeronáutica y el Interior, a través de sus direcciones de bienestar u organismo similar, tramitarán ante el Ministerio de Vivienda y Construcción los expedientes relativos a cada caso para gestionar la adjudicación de vivienda para los deudos fallecidos sin cumplimiento del deber, ¿no? Después, cuando se expide el decreto ley 25964 de fecha 7 de diciembre del 92, se dice en su artículo 1 que todo lo que se encuentran comprendidos en el alcance de la ley antes mencionada 23694 con sus modificaciones que resulte con validez permanente y absoluta ocasionando incumplimiento del deber estarán comprendidos en este beneficio, ¿no? Después existe una resolución suprema 011-2011 PCM, que una comisión multisectorial de fecha 21 de enero del 2011, a fin que propone estudiar ante el Consejo de Ministros las soluciones a la problemática del otorgamiento de los beneficios a los excombatientes, discapacitados y deudos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que participen en los conflictos armados durante la violencia terrorista. Y en el artículo 5 se dispone que esta comisión
examine la aplicabilidad y la vigencia de los derechos a favor de los excombatientes, de los discapacitados, y examine la viabilidad de incluir a los excombatientes y personas de discapacidad en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante la violencia terrorista, con la ley 23694, 24053 y el decreto ley 25964 y sus normas modificatorias. Entonces, en esta línea, la inviabilidad de la asignación de la vivienda es una responsabilidad establecida del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Vivienda, y que se encuentra normado en la ley ya mencionado sin extenso. Entonces le correspondería que se ampare a esta viuda o persona que a través del decreto supremo 03784-BC de la Armada Peruana y a través de la Oficina de Bienestar gestionó esto, pero se le denegó por parte de la Armada Peruana. Recorriendo a ello, la actora o actor tiene derecho a que la autoridad competente en fuero jurisdiccional declare fundada su demanda. Recordamos que el artículo 50 del texto único de la ley 27584, a pesar de todos los trámites de no que puede ser condenado a costas y costos, pero por los fundamentos que escoltan no solamente su demanda, los argumentos legales que se han esbozado, esta demanda es fundada y se va a ordenar a la Marina que se declare nula la resolución ficta que deniega la solicitud de adjudicación de vivienda por producción económica, y se está disponiendo también de que se cumpla con realizar el trámite necesario para habilitar el pedido de la demanda en un plazo máximo de 10 días hábiles bajo procedimiento de ley. Esto, si bien es cierto, es un procedimiento un poco tedioso y largo y muchas veces poco entendido por la Armada Peruana y las Fuerzas Armadas y ahora la Policía Nacional, pero se tiene que aplicar a la vigencia del momento de los hechos para adjudicación de una vivienda por promoción económica. Mi nombre es Jesús Barbosa, este es un canal de YouTube especializado en Derecho Militar Policial. Cualquier consulta física o virtual, previamente tienen que llamar al 98 92 44 962 y a otros números telefónicos que el próximo año vamos a incorporar a nuevo personal para que elabore con nosotros y podamos, ante la demanda creciente de las consultas que se hacen a nivel nacional y también internacional respecto a estos temas, poderlos atender. Muchísimas gracias, hasta la próxima.